Bien, ya estamos por aquí en una mesa de uno en este momento, pero vaya uno, que es Arturo Cano. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo te va? Bien, ¿Qué tal, afortunadamente. qué tal esta mitad de semana entre demandas o presuntas demandas, problemas de seguridad y de violencia en varios estados del país? Y bueno, este debate que ya lleva un buen rato, ¿no? El de la mentada sobre representación, que yo creo que desde ahí viene el problema de que tuvo un acierto la opinocracia opositora y los líderes opositores en utilizar esa expresión, la de sobre representación, y poner el debate en esos términos, cuando de lo que se trata es de la distribución de lugares o espacios en la Cámara de Diputados, resultado de la votación, con reglas que tienen vigencia ya desde hace varias elecciones, que habían beneficiado a los ahora partidos opositores y que ahora que benefician a la mayoría de Morena y sus aliados, pues les resulta ahí inaceptable lo que antes fue muy conveniente. Sí, así es. Y sobre este tema, pero mira, antes de nada, déjame dar la bienvenida a Laura Sánchez Ley. Laura, querida, qué bueno que estás por aquí. Gracias, gusto de verte. Querido Julio, Arturo, un gustazo estar por acá con ustedes platicando estos temas tan polémicos, ¿no? Que están sobre la mesa esta semana, no hay para ni dónde voltear. Movidito, Laura, movidito todo. Bienvenida. De repente me parece como que a veces la información como que va bajando y como que no hay, como que es un espacio como de ir agarrando fuerzas los actores y factores políticos y de repente, ¡pum!, se viene todo durísimo. ¿Qué te ha llamado la atención más en estas horas o en estos días, Laura? El tema de Salinas Pliego, ahorita les cuento, es un escándalo en Estados Unidos, ya tuve oportunidad de ver todos los movimientos de la demanda, así que les voy a actualizar qué es lo que está pasando con esta descubrimiento de pruebas que pretende Salinas Pliego, quien se las daba de muy bravucón en redes sociales, y ahora tenemos una demanda de 123 páginas donde pone screenshots y memes que le están ardiendo, Julio y Arturo. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a Daniela Barragán, que está por aquí. Dani, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes, un saludo para todos, Arturo, Laura, qué sorpresa, pues ya aquí, unos minutos tarde, pero ya lista. No hay problema, Daniela, gracias por estar Ahora aquí. sí hay paridad en esta mesa, oigan, qué gusto. Sí, Exacto. pero como yo casi no me meto y no argumento ni nada, están en mayoría, afortunadamente, nuestras compañeras. Pero bueno, Laura, platícanos por favor un poquito, vamos entrando al tema este de la demanda de Salinas Pliego, vamos avanzando por favor, Laura, dinos lo que sabes. Pues mira, les cuento que tuve oportunidad ya de ver todos los movimientos, 19 movimientos en la Corte del Distrito Norte de California. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, quiere decir que se está moviendo la demanda, no es solamente que la presentó y está atorada, ¿no? Realmente una sorpresa para mí porque es muy raro para mí ver este tipo de temas en las cortes, sobre todo que tengan que ver con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y les cuento, compañeros, colegas, gente que nos está viendo, pues que en efecto sí, esta demanda de Salinas Pliego es muy interesante. Realmente lo que el señor está argumentando, que a mí me parece una locura, es que gracias a una serie de cuentas anónimas, sin embargo no anónimas porque da muchos nombres, es que pues se encuentra en estos momentos reuniendo pruebas para un proceso penal que quiere iniciar en México contra estas cuentas anónimas quienes le han afectado a la empresa. Es súper interesante, ¿no? Porque lo hemos visto con su personalidad del tío Rich y que el tío Rich y que el donador de dinero, etcétera. Pero a mí me parece súper interesante porque parecería que esto no le afecta, ¿no? Al menos siempre tiene esta actitud bravucona. Sin embargo, lo que podemos ver en estos documentos es que sí le está afectando, según él, a nivel económico. Asegura que gracias a campañas de desprestigio, y esto me parece súper interesante, pone memes, adjunta memes, dice que pues le están zumbando el changarro, ¿no? Asegura que alrededor de 800,000 cuentas se han bajado o han dado de baja sus cuentas en Grupo Electra. Esto equivaldría a $1,000 millones estadounidenses. Y cuando les cuento que está súper interesante esto, es porque él dice que se han perdido aproximadamente el 100% de sus depósitos en varios meses.
¿Qué es lo interesante de esto? Pues ver que el señor realmente sí le interesa, sí le importa el tema de cómo se ven estas redes sociales, a pesar de que anda por ahí pues dándoselas de hombre que no le afecta nada en redes sociales, y pues da cuentas, da nombres. Evidentemente Dani ya conoce por acá el tema, da el nombre de Álvaro Delgado, da el nombre de Poncho Gutiérrez, da el nombre de la Catrina Norteña, que esta cuenta ha estado ahí relacionada ya para varios temas. De Hans Salazar, de Sin Censura, de Vicente Serrano, bueno, da muchísimos nombres esta demanda, y pues lo interesante es del Chapucero. El Chapucero, bueno, es que son muchísimos, querido Julio, realmente te digo que trae como 25 anexos donde tú puedes ver memes, screenshots, que me parece una locura, ¿no? Ver hasta dónde ha llegado el poder de las redes sociales realmente también a los tribunales norteamericanos, y pues habla de esta demanda penal. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de las plataformas? De hecho, hubo movimientos hace apenas unos días. Pues realmente Grupo Meta ya ha contestado. De hecho, ambas corporaciones ya presentaron a sus abogados, tanto Meta como X. Meta nos está diciendo que no se opone a pues revelar información de estas cuentas que Salinas Pliego está mencionando y otras que se sumarán a la demanda. Sin embargo, X es quien sí se está oponiendo y asegura que tiene que esperar la respuesta de sus usuarios. Es decir, que a partir de este momento en que el juez ha dicho perfecto, se tienen que revelar identidades, se tienen que revelar informaciones, fechas de creación de estas cuentas para saber si son cuentas bots o si son cuentas que realmente existen o si son anónimos o no son anónimos. Lo que sucederá es que van a empezar a llegarles las notificaciones, y el juez está diciendo en estos momentos, junto con Grupo Azteca, junto con Meta y junto con X, que va a empezar a notificar a las personas para que sean ellos quienes tengan la oportunidad de oponerse a esta orden que ya ha dado el Tribunal del Distrito Norte de California, que se encuentra pues ahora sí que al norte de Los Ángeles. Y eso es un poco de esto que dice 7% en pérdidas, querido Julio Colegas. Válgame, Laura. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de la demanda en sí, de la postura de Ricardo Salinas Pliego, que es dueño de un poderoso medio de comunicación como es Televisión Azteca y de ADN 40 y otros medios de ese tipo? Arturo, tu opinión, por favor. Lo que dice Laura me hace pensar, y se los planteo como hipótesis, como pregunta, ¿no será esto un subterfugio de Salinas Pliego, que tiene problemas financieros en Estados Unidos, para culpar a estas cuentas? O sea, se llevó ¿cuánto tiempo? Más de muchos meses, pues, diciendo que le daban risa los llamados a boicotear a las empresas del Grupo Salinas. Y ahora resulta que sí le importa y que sí le han afectado. Me parece que él ya tenía problemas, o su grupo empresarial ya tenía problemas económicos e incluso demandas de sus accionistas en Estados Unidos, y que esta puede ser un subterfugio, una manera de tratar de evadir. Ahora, otra lectura de este mismo asunto es que ahora resulta que el empresario, que debe tener toda una división de su empresa, porque pues él no tuitea todo lo que hace, sino tiene asesores y gente que le escribe los tweets. O sea, tiene toda una división y un equipo que le ayuda a sintetizar y a adornar lo que quiere decir, casi siempre en un tono soez, vulgar, pendenciero. Pues ahora resulta que tiene la piel muy delgada, que se está quejando de memes, cuando él mismo aplica en las redes sociales ofensas de grueso calibre, pero quizá no debería extrañarnos. Me hizo recordar también un episodio ya viejo, del que no tengo los detalles, habrá que revisarlo, pero recuerdo que una pariente de Ricardo Salinas Pliego, Irma Salinas Rocha, escritora de estas familias de Monterrey muy adineradas, pues padeció ella misma la censura, ataque a su libertad de expresión, porque decidió escribir un libro hablando de intimidades del Grupo Monterrey, y el libro se titulaba Nuestro Grupo. Pues su casa fue allanada por la Federal de Seguridad a petición de la cúpula empresarial regiomontana, durante el sexenio de López Portillo, ¿no? Para que no se publicara este libro. Era una escritora divertida, Irma Salinas Rocha. Recuerdo un texto suyo en el que
hablaba de cómo un güerito adinerado de Monterrey podía casarse con una persona que no fuera tan blanquita, es más algo hasta medio prietita, siempre y cuando pues la familia tuviera mucho billete. Y recuerdo mucho su frase: el dinero une lo que la sangre separa. Vaya, vaya. Bueno, Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema, los datos que nos está dando Laura Sánchez Ley? El impacto digo, lo que están diciendo es un poder enorme verdaderamente de los comentarios en las redes sociales para que generen un daño supuestamente de tal cuantía, la afectación que le está. Pero, ¿qué tanto Daniela Barragán podrá ser un amago a expresiones que yo creo, es mi punto de vista, que entre los acusados hay personajes con diversa graduación en cuanto a al tipo de periodismo que ejercen? Desde luego me parece insensato y absolutamente inaceptable que se pretenda entablar una acción judicial contra un periodista tan completo como es Álvaro Delgado, que junto con Alejandro Páez Varela tienen un espacio de periodismo ejemplar como es Los Periodistas en Sin Embargo. Me parece también terrible que se trate de involucrar allá a Poncho Gutiérrez, que como nos dijo hace rato, él solamente ha hecho memes en ese terreno, en fin, pero de cualquier manera, en lo general, pues es un golpe que pretende dar este personaje, que por otra parte creo que no da cotidianamente lecciones de equilibrio, prudencia ni precisión en el ejercicio de sus expresiones en las redes sociales. Daniela, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el tema? Sí, bueno, Salinas Pliego asimismo en redes sociales se ha pintado como un troll, y un troll de muy mal gusto, ¿no? Que recurre a chistes homofóbicos permanentemente, al menos en los que yo le he dado más seguimiento por la cercanía con Álvaro Delgado, siempre termina lanzándole ofensas de tipo sexual relacionadas con la homosexualidad, como si se tratara de un niñito de primaria, ¿no? De secundaria, que está aprendiendo como a hacer bullying y a decir sus primeras groserías. De ese nivel estamos hablando, pero luego nos encontramos con esto que, bueno, resulta que el despacho de Salinas Pliego no solamente está concentrado en evadir los impuestos que le toca pagar, sino también en cobrarse esas venganzas con ciertos personajes. Lo que mencionabas, Álvaro, del caso lo que mencionabas, Julio, del caso de Álvaro, es información que se confirmó. O sea, la libertad de expresión incluye desde memes hasta el reportaje más sustentado, ¿no? Entonces, en lo que respecta a lo que ha publicado, sin embargo, es información pública, información que se confirmó e información que es real, que nos habla de la magnitud del adeudo de este personaje, que son 64,000 millones de pesos en impuestos que se ha ahorrado. Entonces, eso, el conocer esa cifra, porque hablábamos de, bueno, un caso por aquí, por allá, bueno, el conocer la cifra del adeudo en general también permite identificar cómo es que ha construido la riqueza este personaje, que es con base en estas trampas y en estos abusos. Ahora, estaba leyendo también las respuestas que han estado poniendo en Twitter gente cercana a Salinas Pliego, donde dicen que la razón por la que están investigando y lanzando estos procesos allá en Estados Unidos es porque quieren dar con quienes les están haciendo una guerra sucia a uno de los principales empresarios de este país, cuando en realidad están cayendo como mucho de la oposición PRI, PAN y PRD, de buscar como a quién se las pague en lugar de quién lo hizo, quién les ha hecho tanto daño, porque pues si nos ponemos a pensar, quien más daño ha hecho, la peor guerra sucia o quien más ha llevado una peor imagen a TV Azteca, a Electra, a Banco Azteca, es el propio Salinas Pliego. Él ha funcionado como el personaje que se ha encargado de ensuciar esas empresas. Pueden sobrar los tweets y la información de Álvaro Delgado, pueden sobrar los memes de Poncho Gutiérrez. A TV Azteca le basta con tener a un Salinas Pliego tuiteando ofensas de niño de secundaria para echarse esa guerra sucia. Y no solo eso, tienen a su televisora, a sus conductores, tienen a un Javier Alatorre diciendo que la economía en Argentina está bien, tienen diciendo que los libros de texto van a inyectarle el comunismo a los niños. O sea, descarta que haya una voluntad de la gente para ponerle un alto, ya que no tenemos a alguien que lo obligue a pagar los 64,000 millones de pesos que debe de impuestos.
descarta que haya una reacción natural de millones de personas para decir, yo ya me bajo del barco del evasor. Y es lo que estamos viendo. Tampoco es fortuito que empezó a pagar muchísima publicidad en medios de comunicación con las actividades y las acciones que estaba haciendo su Fundación Azteca. Entonces, el troll como que muy fuerte no es. También es muy endeble esta postura que dice que es una guerra sucia pagada desde el gobierno de López Obrador, sobre todo cuando justo en estos días tenemos el informe de Oxfam sobre los magnates, y tenemos que en el gobierno del comunista López Obrador a este multimillonario le ha ido muy bien, ¿no? O sea, todavía su riqueza es de, hasta esta semana, de acuerdo con el informe, de 13,000 millones de dólares. En 2018 sumaba 7,000 millones, o sea, ha crecido, le ha ido muy bien. Entonces, es muy endeble todo lo que ocurre con Salinas Pliego y sus empresas, porque el detalle que está dejando pasar es que él es el que está ocasionando mucho del propio daño. A lo mejor le convendría callarse, ese sería un punto. A lo mejor convendría que le quitaran su cuenta de Twitter, pero al parecer no hay nadie cercano a él que se atreva a decirle que no a algo. Entonces, podrá poner muchas demandas, pero no va a poder contener el enojo de muchas personas que ya lo ubican como evasor y que están dispuestas a hacer lo que puedan hacer desde donde estén para hacerle daño y decir, yo ya no apoyo a las empresas de Salinas Pliego, y la gente está en su derecho, no tiene manera de obligarlo a que consuman Electra, Total Play y todas esas empresas, y eso con esas acciones, me parece, va a ir creciendo. Bien, Daniela, gracias. Laura Sánchez Ley, ¿algo que agregar a este tema o pasamos a otro, Laura? Tu micrófono, Laura. Sí, pasemos a otro, porque ya le dimos tanto espacio a este señor, que es lo que quiere, ¿no? Al final del día, estar en boca de todo el mundo, pero sí, solamente agregar eso, ¿no? Te voy a pasar, por acá tengo los anexos de la demanda para que puedan ponerlas por allá en la página y puedan reírse también un poco, ¿no? Si este señor pues, se la pasa también de bravucón, también nos podemos reír de él y de sus anexos en una demanda, que por cierto, imagínense al despacho de Banco Azteca armando esta demanda, gastando millones, porque estas demandas cuestan millones en Estados Unidos, respaldada con memes y con caricaturas de él. Es una locura. Perfecto, tendremos como si la Carolina norteña te pudiera tumbar tus negocios en Ohio, ¿no, caray? Claro. Sí, con tanto argüende que ha habido, que es uno de esos enigmas que hay ahorita, ¿no? Que quién es, que si fulana, que si mangano, que no sé cuántas cosas. Daniela, mucha discusión acerca de personalidades enigmáticas en las redes sociales, ¿no, Dani? Sí, pero pues al final ya es una realidad en la que estamos. O sea, digo, a todos nosotros nos ha tocado que estamos en Twitter y de repente a la menor provocación tenemos 10 cuentas que nos están persiguiendo y diciendo de lo peor. O sea, eso ya más bien tú le mides porque sabes que es una red social tóxica, pero pues ahora uno de los que alimenta esa toxicidad pues es el que ya está lloriqueando. Entonces, pues bueno, va a seguirse gastando mucho dinero en sus despachos, luchando contra estas personas anónimas, por ejemplo, lo de la Catrina Norteña, que pues ya, como decía Laura, ya le está ocasionando problemas a más de uno desde hace tiempo, pero pues ahí se le va a ir el dinero, porque cómo va a detener toda esta avalancha de rencor, y un rencor válido de muchísimas personas. La Catrina Norteña será una, pero, o sea, son millones de personas las que no toleran a un Salinas Pliego, ya no toleran a TV Azteca, y una campaña de publicidad no les va a hacer cambiar de opinión. Hasta que paguen sus impuestos, quizás la situación sea distinta para sus empresas, pero él no está dispuesto a hacerlo, entonces se va a tener que aguantar y pagarle a los abogados. Gracias, Laura. Daniela también mencionó pues el hecho de que justamente anda Salinas Pliego en estos avatares cuando se ha dado a conocer reporte de Bloomberg acerca pues de cosas muy peculiares, como 5 de los grandes multimillonarios mexicanos duplicaron su fortuna, desde luego Carlos Slim entre ellos, pero escandaloso el volumen del crecimiento de la fortuna de Germán Larrea. Pero en general, los 5 grandes magnates mexicanos duplicando 220 y tanto % es la cifra de lo que han tenido a lo largo de este sexenio. ¿Qué opinas de ese tema, Laura? Bien lo menciona Dani, querido Julio, ya desde enero de 2024, justamente creo que uno de esos grandes papers que se publicaban para terminar el sexenio es la investigación de Oxfam, y ya se hablaba
de la fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos que amasaban pues más de $1,000 millones de riqueza y aumentaban hasta duplicarse desde el inicio de la pandemia. En particular, Carlos Slim, pues el hombre más rico de la región, con una fortuna mayor que estos otros 13 ultrarricos mexicanos juntos. Pues esto nos habla, querido Julio, justamente de esta excesiva concentración del poder económico y cómo pues guarda siempre una estrecha relación con el poder político, ¿no? Hemos visto que realmente pues si bien se han tratado de generar cambios, se ha tratado de llevar a estos ultrarricos a los tribunales, pues la realidad es que el gobierno mexicano en algunos casos, incluido por ejemplo el tema de Salinas Pliego, pues no ha podido, ¿no? Justamente este exceso de riqueza les ha permitido pues frenar iniciativas de gobierno, frenar iniciativas sobre jornadas laborales, denuncias por evasión de impuestos, pues justamente el poder y el dinero que le dan, ¿no? Quiere decir que tiene que ver, como yo te decía, no solamente con el poder político, sino también con el poder en tribunales, ¿no? Realmente, pues se han beneficiado y se siguen beneficiando de estas privatizaciones, concesiones, permisos que se les han otorgado. Es decir, en las últimas décadas, no solamente tiene que ver con esta administración, sino que tiene que ver con cómo esta concentración del poder de mercado de las grandes empresas pues realmente viene desde hace muchísimos años, ¿no? Te estoy hablando desde la época del PRI. De tal manera que, bueno, hay múltiples factores por lo que ves en esto, pero yo creo que el tema de la desigualdad extrema en este país en estos momentos también tiene que ver con esto, ¿no? En cómo se han ido frenando estas iniciativas, de cómo han dado pelea en los tribunales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Salinas Pliego, ¿no? Que apenas hace unas semanas la Suprema Corte le concede un amparo para esquivar el pago de 645 millones de pesos en impuestos, ¿no? Y sé que estamos regresando a hablar otra vez de Salinas Pliego, pero bueno, también vemos este tema, ¿no? Este tema que sí se ha denunciado desde el gobierno del presidente López Obrador, y es como pues desde el Poder Judicial, cuando tratan, digamos, de apretarles las tuercas a estos ultrarricos, pues realmente lo que sucede es que a través de distintos triquiñuelos legales, pues logran estos amparos directos a empresas, por ejemplo, como Total Play, ¿no? Que se está librando en estos momentos de un pago de 645 millones de pesos, aunque se han negado otros amparos, otros vuelven. Es decir, es un jaloteo con el Poder Judicial y con el poder político mexicano que no permite todavía que realmente pues se les ponga en cintura estos ultrarricos, ¿no? Que al menos si están amasando estas cantidades excesivas de dinero y bueno, se está abriendo esta brecha en la desigualdad extrema entre estos ricos y el pueblo, pues que al menos paguen lo que deben, ¿no? Ese es el tema verdadero. Y ahí sí tengo que darle la razón al presidente Julio, porque bueno, la realidad es que no se les ha podido meter en cintura en gran parte por todo el tema del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, que no ha permitido y que han frenado todo este tipo de iniciativas para ponerlos en cintura. Bien, Laura, gracias. Arturo Cano, los 5 magnates duplicando su fortuna, pero en general grandes ganancias de los principales capitales en México. ¿Qué opinar de esto, Arturo? Bueno, todos los gobiernos progresistas en América Latina han tenido grandes dificultades para, digamos, ya no digamos desmontar, para quitarle unos trozos del pastelote a lo que hemos dado en llamar el modelo neoliberal. El gobierno de Lula, por poner un antecedente en Brasil, fue un antecedente de lo que estamos viendo ahora en México. Incluso en su discurso entre su primer y su segundo mandato, o en la despedida, ya no lo recuerdo, Lula dijo algo así como: nunca los pobres mejoraron tanto sus condiciones de vida, nunca los ricos ganaron tanto, ¿no? Cuando hizo una colocación de unos bonos ultramillonarios en la Bolsa de Valores de Sao Paulo. No se ha tocado, digamos, los pilares de este modelo o del neoliberalismo en tanto modelo económico, porque diría yo que lo neoliberal es una serie de estructuras que abarcan todas las esferas de la vida social, y que hablar ya de desmontarlas, podemos estar en un comienzo, pero es una tarea titánica que pasa, entre otras cosas, por la reforma al Poder Judicial, porque no fue casual que la anterior reforma al Poder Judicial fuera
hecha por Ernesto Zedillo, quizá el más neoliberal de los neoliberales, con la finalidad de crear una Suprema Corte o de tener un aparato judicial que favoreciera esta acumulación de riqueza que ya había cantado Carlos Salinas en las vísperas del Tratado de Libre Comercio, cuando dijo que para México era indispensable crear grandes grupos empresariales fuertes, para que pudieran competir en igualdad de condiciones con los grupos empresariales de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en fin, son esas contradicciones que a la luz de la pobreza y de la desigualdad que siguen imperando en el país, pues resultan hasta groseras. Y cuando vemos que un personaje que para nada ha tenido una buena relación con este gobierno, Germán Larrea, es el que más ha ganado en esta etapa, que se haya molestado el señor siquiera en pagar los daños causados por la mina de Cananea en el río Sonora, pues vemos que el camino todavía es cuesta arriba y muy largo. Gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Daniela Barragán, ¿qué opinas de lo que tú misma mencionaste acerca de pues esa ironía de las demandas y las actitudes de algunos multimillonarios que por otra parte siguen ganando montones de dinero, como ha sido publicado? Daniela. Sí, se descarta eso que han comentado durante años del gobierno comunista, porque no, o sea, tenemos un gobierno que ha tratado muy bien a los empresarios, que les ha respetado sus contratos, sus obras. O sea, ya esa idea, junto con la de que vamos a hacer Venezuela, yo creo que ya le podemos dar vuelta a la página, o al menos que la oposición le dé vuelta a la página, porque de acuerdo con los datos no es así. O sea, y de hecho me sorprende mucho el dato a nivel regional, aquí lo estaba recuperando. O sea, del 2018 al 2024, los más ricos tuvieron un crecimiento en sus fortunas del 82%. O sea, y todavía estamos hablando justo que nos lleva ese factor de la desigualdad, ¿no? Estábamos muy emocionados porque la pobreza disminuyó en algunos millones de personas, pero pues, ¿qué pasa cuando a la par están creciendo las fortunas de esta manera? Y si nos vamos, por ejemplo, a los casos, pues ya lo señalaba Arturo Cano, pues en los casos mexicanos, pues te encuentras con personas que están en esa lista que tienen unos pendientes incluso muy dolorosos. Por ejemplo, lo de Germán Larrea, ¿no? Que es una persona y que con sus empresas, pues ha ocasionado muchísimos daños en muchísimos territorios en México. Ha hecho daño sin siquiera repararlos, ahí los han dejado pasar, las personas han sufrido, hay personas despojadas, pero pues los señores disfrutando del dinero. O sea, lo que dice es que el jefe de Grupo México pasó de acumular 4.1 mil millones de dólares y esta semana tiene 37.800 millones de dólares. O sea, lo que dice es un crecimiento del 922% en este sexenio, lo cual es impresionante. No podemos, creo, ni darle la magnitud a ese tamaño de riqueza, ¿no? O sea, creo que algún país en Latinoamérica puede funcionar todo un año con esa cantidad de dinero. Entonces, ese es el caso de Larrea. Ya exploramos el caso de Ricardo Salinas Pliego, que también mucho se explica, ¿no? ¿Por qué es que tienen esa riqueza? Pues por todas estas concesiones del Estado, ¿no? Que han estado generando su riqueza, explotando bienes del Estado. Por ejemplo, acá podemos estar hablando de las demandas y todo, pero todos nos preguntamos cuándo carajo se van a empezar a revisar las concesiones de televisión, ¿no? Mientras eso no se revise o no haya como una discusión seria sobre eso, pues el señor puede estar muy tranquilo siendo un troll en internet diciendo que no va a pagar porque tiene una cadena de televisión, ¿no? Entonces, pues ahí puede haber batallas políticas, pero si no hay batallas económicas y sobre todo para ya impactar en estas personas que están haciendo un daño serio a la nación, o sea, el caso de Salinas Pliego y lo de la concesión nos sirve de ejemplo, ¿no? O sea, se supone que es un bien público y que tiene que dar un servicio a la nación, pues eso no pasa con TV Azteca, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una tarea que nos quedamos. Obviamente no está en la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues como decíamos, el enojo contra Salinas Pliego va a ir creciendo. Entonces,
Nos vamos, por ejemplo, también acá en la lista está Alejandro Ballesteros, la fortuna de Ballesteros, su riqueza pasó de 6.890 millones de dólares y ahora está en 10.700 millones. También está Juan Francisco Beckham Vidal, él es presidente de Becle, que controla José Cuervo, el fabricante de tequila, o sea, su fortuna estaba en 5.700 millones de dólares, creció un poco más decorosa que los anteriores a 6.740 millones de dólares. Entonces, nos quedan dos conclusiones. Una, México es muy buen lugar para hacer negocios, todavía no se quitan esos vicios para beneficiar a los que más tienen, y la segunda es que también tiene que haber esa revisión para hacer justicia, porque la desigualdad no solamente se ataca pues dispersando mejor la riqueza, sino también garantizando que esos que más tienen no tienen que acceder a más privilegios como los que ya han gozado durante décadas. Entonces, es impresionante, pero bueno, creo que nos quedan esas lecciones. Bien, pues gracias. Y vamos ahora, permítanme antes de seguir adelante con el programa, déjenme decirles que empieza la ebullición. Cuidado, alerta, alerta. Xóchitl Gálvez amaga con movilizaciones en caso de que otorguen a Morena sobre representación en el Congreso. Es una nota publicada en el Universal. Dice que Xóchitl Gálvez advirtió que de ser necesario movilizará a la sociedad civil si el INE y el Tribunal Electoral interpretan incorrectamente la Constitución y le otorgan a Morena y sus aliados la sobrerepresentación que reclaman en la Cámara de Diputados. Dijo que el propio López Obrador, cuando era oposición, impugnó este tema, por lo que ahora que está en el poder debe ser generoso y sobre todo que exista un consenso y se escuche a la oposición. Y por otra parte, el gobierno de Nuevo León, ya sabe usted que el propio gobernador Samuel García anda de viaje en el extranjero, en un viaje de descanso, un viaje turístico, pero bueno, el gobierno ha emitido un comunicado sobre el caso de Tesla, que tiene como título Nuevo León es el mejor destino para la inversión extranjera de alto valor en México, gobierno del estado de Nuevo León. En una parte del texto dice, si en algún momento la compañía decide ajustar su cronograma de trabajo por circunstancias ajenas a Nuevo León, el gobierno del estado lo comprende y respeta. Muy bien. Dice, al día de hoy no se ha recibido ningún aviso formal de la compañía, pero cualquiera que sea el escenario, el gobierno seguirá trabajando con la empresa y brindando todo el apoyo, siempre procurando el beneficio del Estado. ¿Cómo ves, Laura Sánchez Ley, lo que ha sucedido con este anuncio de Elon Musk de poner en pausa la instalación de la planta de montaje de Tesla en Nuevo León y todo el ruido que se ha venido alrededor? Laura. Pues mira, realmente veía un meme que para mí resume muchísimo esto. Ya estoy igual que Salinas Pliego, ¿no? Con los memes, pero de veras que decía, ¿qué va a pasar ahora con la personalidad de Samuel García? Realmente incluso ha creado su personalidad alrededor de esta planta de Tesla, ¿no? Lo vimos en la campaña de Mariana Rodríguez, lo vemos a él, lo vimos en la campaña de Maynes, incluso en este carro, en este coche Tesla, ¿no? Que le da Elon Musk. Entonces decía, ¿qué va a pasar con este hombre? Ha perdido absolutamente toda su personalidad, pero la realidad, querido Julio, pues es que siempre fue muy endeble, ¿no? Creo que realmente pues se movió muchísimo este tema, ¿no? Aunque le hizo muchísimo escándalo, mucho ruido, pues nunca vimos a Elon Musk totalmente convencido. Se habló sobre todo del tema, pues de que no había agua en el estado de Nuevo León para instalar una planta de este calibre. Pues ahora pone el pretexto de que si gana Donald Trump les van a imponer aranceles altísimos en caso de que se instalen en México por todo este tema del American Great Again, haz América otra vez bien e instala tus empresas en este país, ¿no? Pero realmente una cosa que yo les había contado es que cuando venía la instalación de Tesla, pues había una cosa muy escandalosa, pero realmente en la realidad teníamos que esta empresa productora de autos justamente eléctricos a nivel mundial, pues se había enfrentado múltiples procesos judiciales y administrativos, por ejemplo, por haber causado daños al medio ambiente en países como Estados Unidos y Alemania, ¿no? Que les habían cobrado multas por más de $1 millón. Yo siempre me preguntaba, pues, ¿qué iba a pasar con el caso mexicano y con el gobernador Samuel García, que estaba tan casado con este proyecto tan endeble y pues que básicamente le estaba abriendo la puerta para hacer lo que quisiera a Elon Musk? Yo recuerdo que en ese momento había revisado informes, por ejemplo, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos cuando se hace este anuncio de la SEC,
y pues revelaban realmente, por ejemplo, que en estados fronterizos como California, pues habían sido señaladas por emitir emisiones contaminantes encima de los límites legales, de incurrir en irregularidades por separación de desechos. Bueno, y esto pasó en California, y en California afortunadamente hubo un movimiento para intentar frenar este tipo de ilegalidades que estaba intentando cometer Elon Musk con una empresa limpia, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué va a pasar en el caso de Nuevo León, donde hasta le llama compadre, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que hasta decía que le iba a poner a su hijo, recuérdenme por ahí cómo decía que le iba a poner, ay, un nombre súper curioso. Sí, algo relacionado con Tesla, así payaseando, ¿no? Porque claro, también empezó a decir, ya Tesla sabes, o sea, hacer, como decías, de Tesla su personalidad. Samu Elon García. Sí, Samu Elon, sí, para que le dijeran Samuelón. El Samuelón, ¿no? Y podrá parecer de risa todo esto, te digo, pero realmente te preguntabas, ¿no? Realmente era una empresa que sí estaba cometiendo irregularidades en otros países y pues que con todo este escándalo de Samuel García parecería que le iba a entregar el territorio que no tiene agua y que tiene muchísimas carencias en este momento, ¿no? Yo recuerdo que hasta decía, ¿no? Que iban a ser centro de desarrollo mundial, innovación a la vanguardia, la industria verde. Pues, ¿cuál verde? Decía yo, si cuando te metías a revisar pues todos estos malos manejos, te dabas cuenta que pues que realmente había hecho un desastre en lugares como San Francisco, por ejemplo, ¿no? Lugar donde justamente nace esta empresa, sobre todo por el tema de la emisión que superaba los límites permitidos. Entonces, pues parece que no va, parece que es un pretexto, parecería que es un pretexto. Yo creo que es una manera ahí medio decente de Elon Musk de no decirle directamente, porque sabe, yo no sé si hasta pena le dará, ¿no? Ahora que ha visto que la personalidad de Samuel García se desarrolló alrededor de él, decirle directamente no va a la planta porque no hay condiciones tampoco en el estado. Que te digo, tampoco es que nos estamos perdiendo, porque ni siquiera estaba definido exactamente cuántos empleos iban a generar, ¿no? Porque nunca hubo un plan como tal. Sí. Bien, Laura, gracias. Arturo Cano, pues, ¿qué? Golpe político más allá de las circunstancias económicas y tecnológicas. En el fondo, golpe político a Samuel García, que ya no va a poder pasear en su Tesla, que nunca aclaró cuál era la propiedad y en título a condición de que se montaba en él cotidianamente. Arturo Cano, ¿qué tantas consecuencias políticas puede tener esto en Nuevo León, por una parte, y por otra también, pues, consecuencias económicas, si es que las avisoras? Arturo, por favor. Creo que el gobernador de Nuevo León tiene el gran problema de no haber tenido una tía Pachita como yo la tuve, ¿no? Que siempre nos decía, niños, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. ¿No? Y el gobernador, pues eso hizo. Y además a la manera de cuando en los años 70, 80 se peleaban entre ciudades de la frontera norte por atraer empresas maquiladoras, ¿no? Levantaban la mano en Matamoros y decían, no, aquí les damos tantas exenciones de impuestos y no les cobramos las naves industriales, el agua es gratis. Y en Ciudad Juárez respondían, acá les pueden dar latigazos a los trabajadores y no pasa nada. Entonces era un poco así, aquí le va todo al señor de Tesla, a Elon Musk, para que venga, invierta, porque va a ser una gran maravilla, aunque como bien dice Laura, pues no estaban claros o del todo claros los beneficios que podía traer. Entonces, pues evidentemente es una derrota política, así se trate solamente de una suspensión momentánea o debida a la amenaza de Donald Trump. El dueño de la red social X es además abierto partidario de Trump, entonces supongo que está de acuerdo con su planteamiento. Entonces yo no sé por qué quería poner una planta en México, ¿verdad? Si está ideológicamente con Trump y es consecuente, pues debería haber planteado dar empleos en Estados Unidos. Pero bueno, pues es parte de todo este juego y una muestra o un recordatorio de cómo las palabras o amenazas de un personaje como Trump pues pueden tener efectos inmediatos en nuestro país. Bien, Arturo, gracias.
Ahora, Daniela Barragán, todo esto que estamos hablando tiene como contexto el hecho de que pues es muy fuerte la tendencia hacia la reelección discontinua de Donald Trump. Es decir, a pesar de Kamala Harris va teniendo cifras récord en la recaudación de fondos para su apoyo y que va creciendo, pero la figura de Donald Trump sigue pareciendo muy fuerte en términos electorales allá en Estados Unidos. ¿Qué tanto vamos a poder salir adelante de estos esquemas en los cuales el golpe o el anuncio que da Elon Musk, pues claro que afecta al menos expectativas económicas en nuestro país, afecta circunstancias en Nuevo León, y tanto Donald Trump como el candidato a la vicepresidencia Vance, pues han dicho abiertamente que si México no controla la situación del crimen organizado, ellos van a entrar, que puede entrar, que porque es necesario, y que en nuestro país, en 2 minutos, los grupos del crimen organizado podrían tumbar al presidente. Eso lo han dicho en una entrevista, pues ni más ni menos que con Fox News. Ahí dijo el propio Donald Trump que están matando a 300,000 personas al año con fentanilo, y dice, a México se le dará un corto periodo para controlar su frontera. Estoy seguro que no lo harán bien y entonces comenzará la acción. Antes de ello, el entrevistador Jess Waters le había dicho si habrá un ultimátum para México y si habría acciones armadas contra México, a pesar de que es el principal socio comercial, y Donald Trump dijo absolutamente. ¿Qué opinas de todo este cuadro y encuadre, Daniela? Bueno, es muy amplio el tema. Primero, sí, o sea, lo de Elon Musk, coincido con lo que señalaba Arturo, siendo él como un partidario de los más famosos y más abiertos de Donald Trump, esto es como para enviar un mensaje de vean la fortaleza y la fuerza que tienen las palabras de Donald Trump, que nos hace a nosotros los empresarios detener nuestros planes y esperarnos a la elección. O sea, de hecho, él en Twitter es el que primero que publica esta fotografía donde después del ataque donde le lastiman la oreja a Trump, levanta el puño y con la cara un tanto ensangrentada aparece atrás la bandera de Estados Unidos. O sea, también Elon Musk está metido en hacerle segunda a su candidato, que es este personaje ahora. Tampoco nos tiene que sorprender mucho lo de los aranceles, o sea, porque eso pues ya fue una realidad cuando también ya cuando estaba el gobierno de López Obrador, amenaza a Donald Trump con imponer el 5% de aranceles y que fueran creciendo hasta el 25% si es que México no controlaba su frontera. O sea, esto como que ya es una amenaza que incluso ya no soltó, ¿no? Entonces, pero sí creo que Trump en algunos momentos, al menos con México, porque la situación con otros países, o sea, no sé cómo va a ser, por ejemplo, la decisión de Donald Trump respecto al tema de Israel y Gaza, ahí sí sería punto y aparte, pero al menos en el caso de México, lo que vimos fue una especie de calma, un poco de, sí, ya pasó la campaña, ahora vamos a sentarnos acá. O sea, lo que vimos fue un respeto al equipo mexicano, o sea, la primera vez que va López Obrador a reunirse con él, todavía, creo que lo hablamos en semanas pasadas, todavía estábamos con un poquito de nervios porque veníamos de cómo Donald Trump había tratado a Peña Nieto, ¿no? Aquí en Los Pinos, cuando Peña lo invita, todavía ni siquiera era presidente, era candidato, pero Peña lo invita pensando que era una buena idea, aconsejado por Luis Videgaray. Y lo maltrató, o sea, fue un maltrato no hacia Peña Nieto, sino a todos, y todavía cuando se fueron Trump dándole palmaditas en la espalda a Peña Nieto. Entonces, cuando fue la primera reunión entre Trump y López Obrador, pues sí estábamos como que aguantábamos un poco la respiración para ver cómo es que lo iba a tratar y cómo es que sí iba a ser grosero, cómo iba a reaccionar el presidente López Obrador. No fue así, y todo lo contrario, creo que hubo una buena comunicación, tan buena como la hubo después con Joe Biden como presidente. Entonces, si la perspectiva está como para que gane Trump, aunque de acuerdo con las encuestas, y eso sí es muy bueno también apuntarlo, porque lo de Kamala puede ir creciendo, que bueno, también no es como garantía de que Kamala sea una mujer de izquierda. O
solamente, o que sea distinta solamente por el hecho de ser mujer, pero sí no es una Donald Trump, ¿no? Pero sí creo que cuando llega al gobierno, Donald Trump le baja un poquito de rayitas a todo el show que monta en la campaña, porque en la pasada también fue muy histriónico, esta no está siendo muy distinta. Entonces, sí tengo esa esperanza de que Donald Trump, si es que gana, otra vez se siente como lo hizo ya con el equipo de López Obrador, va a tener a viejos conocidos como Marcelo Ebrard, que también, eso hay que decirlo, lo de la confusión del fin de semana fue realmente lamentable. Sí. O sea, sí, errores que no pueden dejar pasar. O sea, se le pudo haber pasado a Marcelo Ebrard el que le hayan pasado un video editado donde según Donald Trump dice que tiene un IQ menor de 50 puntos, pero a Claudia Sheinbaum, o sea, le tuvieron que decir, a ver, espera, porque cada tuit de ella no es un tuit como el de Marcelo Ebrard, es la presidenta electa. Pero lo que hace, no sé, supongo confió en Marcelo, en lo que estaba diciendo Marcelo, y se sube también a pedirle respeto a Donald Trump, que respete a Marcelo, cuando ni siquiera se estaba refiriendo a él. Entonces, ojalá eso no vuelva a ocurrir, que sea un episodio bochornoso y que se quede hasta ahí. Pero sí creo que puede haber esa diferencia ya cuando Trump es gobierno, y porque ya tenemos esa historia, así como tenemos historia con sus amenazas, también tenemos historia de cómo se trabaja con él y cómo tiende al menos a suavizar un poquito estas amenazas que lanza en sus eventos tan peculiares. Daniela, muchas gracias. Vamos ya en la parte final, Laura Sánchez Ley, son las 2:47 p.m. y no resisto la tentación de pedirte que nos amplíes parte de lo que publicaste en tu cuenta de X, que dice así: me rompió el corazón el reporte del presidente López Obrador sobre el caso Ayotzinapa, después me dio un coraje, es difícil digerir la defensa total a las Fuerzas Armadas y que incluso asegure que se permitió el acceso a los archivos y campos militares. Eso es mentira. ¿Qué nos dices? ¿Qué agregas sobre esto, Laura? Tu micrófono, Laura. Perdóname. Es un tema súper complejo. Evidentemente todos vimos, comentaron en tu espacio este tema de Ayotzinapa. Creo que ya se ha hablado bastante sobre esta carta, pero lo que yo sí puedo hablarles es sobre el tema de los militares, ¿no? Me parece que pasan los sexenios y la protección al ejército pues sigue siendo la misma, querido Julio. Mira, yo, por ejemplo, sobre el tema, ya se va a publicar pronto, en agosto, pero nosotros tuvimos oportunidad de hablar sobre el tema de los archivos militares, lo he platicado contigo, ¿no? Y el tema es el siguiente, el tema es que, aunque se prometió que se iba a dar acceso a los archivos militares, pues nosotros hemos estado documentando, hay un reportaje ahí en ese tuit que publiqué en la revista Gato Pardo, se ha estado documentando cómo realmente, pues esto fue toda una farsa, no fueron mentiras, se quedó un acto de buena voluntad, decía una de las investigadoras que estuvo comisionada. Tuvimos oportunidad de platicar con 3 investigadores e investigadoras que estuvieron directamente haciendo esta topografía en los campos militares y en los archivos militares, y déjenme les cuento que incluso sufrieron violencia, sufrieron amenazas con armas de fuego y vieron destrucción en su cara por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, un día llegaban a revisar estos archivos que podrían ayudar a esclarecer estos crímenes cometidos por militares o la colusión con los militares, y lo que sucedía es que empezaban a jaloneárselos, a quitárselos, a pelearse a los golpes con las investigadoras. Entonces, la realidad es que no es cierto, no es verdad esto de los archivos militares, hay una cerrazón total, se va cerrando mucho más esto a partir de la denuncia de Omar Gómez Trejo, de tal manera que ellos vivieron violencia, tuvieron que salir del campo militar porque cada vez era mucho más difícil. Esto que te cuento, llegaban, abrían el archivo, les dejaban verlo un poco, y de ahí lo que sucedía era que al día siguiente que regresaban y después de ponerles muchísimas trabas, lo que pasaba era que arrancaban ya las hojas, se veía que las hojas ya habían sido arrancadas, y cuando le decían a los militares, el día de ayer yo documenté la página 45, les contestaban, no es cierto, eso es parte de tu imaginación, ¿no? Entonces es muy difícil, y yo lo que les digo es que es sistémico. También la semana antepasada tuvimos oportunidad, que aquí me preguntaban en tu auditorio, de, pues durante mucho tiempo estuvimos buscando el avión de la Guerra Sucia, este avión que hemos platicado por acá en este espacio, desde donde se tiraron, se echaron al mar
a disidencias en México. Más de 1,500, asegura uno de estos pilotos militares, fueron arrojados en pie de la cuesta. Encontramos el avión, querido Julio, y lo que encontramos fue que en la administración de Felipe Calderón, pese a que había muchísimas investigaciones por el tema de los vuelos de la muerte, se otorga como donación por parte de las Fuerzas Armadas, se otorga como donación a una universidad en Querétaro. ¿Qué quiere decir esto? Que pues con fines de investigación y educativos tú puedes desarmar el avión y pues ya no puedes revisarle más. En estos momentos está ya en esta universidad donde nadie conocía lo que pasaba, lo que nos da evidencias, pues que desde 1970 y desde antes hasta la fecha, realmente la protección por parte de los gobiernos hacia las milicias ha cambiado muy poco. Bien, gracias, Laura. Arturo Cano, entramos a la gustada sección de los postrecitos, entonces, por favor, el comentario final, Arturo, por favor. El domingo hay elecciones en Venezuela, yo creo que hay que estar muy atentos a lo que ocurra ahí. Va por la reelección Nicolás Maduro, quien ocupó la presidencia luego de unas elecciones extraordinarias realizadas tras la muerte de Hugo Chávez. Y pues es un país que llega a los comicios en condiciones muy difíciles, muy complicadas, muy dolorosas incluso, porque en los últimos años ha sufrido una sangría tremenda de su población. ACNUR calcula que han salido 7.7 millones de venezolanas y venezolanos de su territorio. Hay centenares de sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela, una guerra declaradísima en contra de ese país y de su población. El salario mínimo en Venezuela es de $4 mensuales. Y bueno, en esas condiciones llega el hermano país a las elecciones por la oposición, por el bloque, aunque hay una bola de candidatos, creo que son 19 o algo así. Pues los dos principales son el propio Maduro y Edmundo González Urrutia, el candidato o bateador emergente que tuvo que entrar, dado que la figura principal de la oposición y que había ganado la elección, las elecciones primarias opositoras, María Corina Machado, está inhabilitada por ley, porque tiene varios procesos en su contra para ser candidata. Pero bueno, María Corina Machado ha estado haciendo campaña, a veces junto con Edmundo González Urrutia, a veces sola. Las encuestas dan una ventaja a la oposición y digamos, la nota peculiar de las últimas horas ha sido una aseveración del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en el sentido de que, criticando declaraciones de Nicolás Maduro, quien había dicho que si llegara a ganar la oposición habría un baño de sangre, una guerra civil en Venezuela. Entonces Lula salió al paso y dijo que pues en la democracia se gana o se pierde. Ha sido fuertemente criticado por Nicolás Maduro, quien lo mandó a tomar un té de manzanilla y ya después está criticando el sistema electoral brasileño. Y bueno, pues ha propiciado también una desinvitación al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, quien había sido invitado como observador por las autoridades electorales venezolanas, y después de compartir las declaraciones de Lula y le preguntaron sobre eso y Fernández dijo, bueno, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Bueno, pues fue desinvitado a este proceso electoral donde de cualquier manera habrá muchos observadores extranjeros. Las elecciones venezolanas son observadas desde hace muchos años por el Centro Carter, por ejemplo, que le ha expedido cartas de buena conducta al Consejo Nacional Electoral venezolano, pero pues esta es, creo, la ocasión en que el chavismo está más cerca o tiene una batalla mucho más complicada y difícil. Bien, pues gracias. Daniela Barragán, por favor, postrecito. Pues también no va a ser tan bueno el postrecito de esta semana, Julio, porque hay un tema que vamos a platicar en esta mesa y no quiero dejar de tocarlo, que es lo de la situación en el sureste, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas.
Y sí, creo que ya es un tema que no van a poder obviar, al menos el equipo de seguridad, ni tampoco el propio presidente en la mañanera, porque AP, la agencia AP, publicó una nota de cómo ya el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, está hablando de 500 personas de México que salieron de Chiapas por un asunto de desplazamiento, huyendo de violencia y huyendo por conflictos entre grupos en esa zona. Entonces, ya son declaraciones del presidente Arévalo. Es él el que está diciendo las razones por las que salen, o sea, ya son 500 personas, familias enteras, las que se fueron hacia Guatemala. Y el último párrafo de esta nota de AP es que consultan a la Secretaría de Seguridad Pública y esta les dice que no ha recibido reportes de desplazamientos en la zona. Entonces, si ya es un presidente el que en conferencia de prensa está diciendo que a Guatemala están llegando personas de Chiapas desplazadas por violencia, la Secretaría de Seguridad, ¿cómo podría estar diciendo que no hay reportes y se acabó? Creo que ese es un asunto que se ha dejado avanzar, al menos mediáticamente. No se siente que se le esté dando la suficiente importancia, pero creo que sobre todo ya hacia el final del gobierno y para lo que se vaya a dejar al gobierno entrante, es un tema que ya se tiene que hablar más y entrarle con muchísima más seriedad, porque lo que hemos visto en las mañaneras es que simplemente se dice esto, que no hay reportes, pero pues al menos ahorita ya tenemos una declaración del presidente de otro país diciendo que están llegando mexicanos desplazados. Bien, Daniela, gracias. Laura Sánchez Ley, para cerrar, postrecito. Tu micrófono. Sí, es una locura, es una locura. Perdónenme, está de locura esto, que no pueda hablar yo bien con este micrófono. Bueno, así sucede. Pues como dice Dani, creo que también voy a cerrar con esto, ¿no? El miedo pues se sigue esparciendo más rincones en el país. Justamente hace poquito, hace un par de meses, yo hice una solicitud de acceso a la información en Estados Unidos y hay un recurso que se llama Claims of Credible Fear, algo así, miedo creíble. Y en esta administración aumentaron, entre 2022 y 2023 aumentaron 564%. La mayor parte de los peticionarios, que es decir, lograron sostener, que esto es súper difícil, porque tú tienes que competir con el miedo o con las solicitudes de asilo de todos los demás países. De tal manera que en el caso de los mexicanos, pues estos mexicanos realmente lograron comprobar que estaban en peligro de muerte. Entonces, hubo un incremento, como te comentaba, pasamos en 2022 de 528 solicitudes aceptadas a 3,507 en el año. Entonces, pues como dice Dani, realmente es un tema que no se puede esconder. La misma Rosa Isela dijo apenas hace muy poquito que pues había 2,673 homicidios dolosos en junio, un incremento interanual del 5.7% con respecto a la primera mitad del año pasado. Entonces, creo que en efecto ambos países están pues documentando cómo hay desplazamiento forzado. Ojo, esto no es de esta administración, sabemos desde la época de Felipe Calderón, pero la realidad es que sí hay que poner ojo porque sí las estadísticas se están disparando, al menos en las oficinas de inmigración de Estados Unidos. Bien, pues gracias a 3 participantes distinguidos a quienes respeto mucho por su calidad periodística, por su valor y valentía, por su valía profesional. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes, de verdad. Así es que Arturo, Daniel, gracias y buenas tardes, Arturo. Ya se ve acabado julio, ¿no, compañeras? Digo, ya. Perdón, se está acabando julio. Se está acabando, sí, ya. Se está acabando. Ya véanme cómo estoy de acabado. Gracias, Arturo. Daniela, gracias, buenas tardes. A ti, Julio, nos vemos la próxima semana y abrazos a Arturo y a Laura. Gracias, Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, Dani, Julio, un placer estar por acá con ustedes. Hasta pronto.